Hoy empezamos una serie de seminarios dentro del CNJ, este es el primero sobre las modificaciones recientes del reglamento y en breve os pasaremos información sobre nuevos seminarios y la idea es pues ir haciendo seminarios a lo largo del año pues para tener una formación continuada. Hoy, como os he dicho, os vamos a presentar pues un seminario que dieron Eva Salvado y Nacho Rego en el Congreso de Jueces de Galicia y que hemos pedido si podían hacer este seminario para todo el CNJ porque seguro que es de interés. Y como sabéis, pues últimamente World Athletics, que es el organismo que regula el atletismo a nivel mundial, pues cambia el reglamento con bastante frecuencia. A veces pues cada 2-3 meses hace cambios, unos cambios un poco mayores, otros menores. Entonces en este seminario se va a hacer una presentación que es la recopilación de los cambios en los últimos años y los cambios que nos pueden afectar más en el día a día. Recordar también que en 2 semanas, el 16 de diciembre, tendremos un nuevo seminario, esta vez sobre trail, esta especialidad más o menos nueva dentro de nuestro mundo, y será un seminario específico sobre las funciones del juez de seguimiento en el trail, que ya os iremos avanzando. Sin más dilación, pues doy paso a Eva y a Nacho, agradeciéndoles pues su participación y que nos cuenten pues todas estas novedades en el reglamento que seguro que serán muy útiles y que necesitamos saber para nuestro trabajo del día a día. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer las palabras de Gemma y del Comité Nacional por habernos invitado a compartir esta presentación. Como ha dicho ella, hace unas semanas la hemos desarrollado en el Congreso del Comité Gallego de Jueces, al que algunos espero que estuvierais con nosotros. Hoy vamos a transmitir básicamente lo mismo. La presentación no es una presentación exhaustiva de todos y cada uno de los cambios que se produjeron durante este tiempo, pero que sí la mayor parte de los cambios que nos afectan en el día a día y intentando ser un poco didácticos con algunos ejemplos y esperemos que sea productiva para todos. Durante la presentación no se va a interrumpir para contestar ninguna pregunta, entonces todas las dudas que os surjan o todos los temas que creéis que tenéis que compartir con nosotros, lo dejamos para el final. Podéis ir comunicándolo bien por el chat y el moderador irá atendiéndolo y al final lo pondremos en común para todos. Y sin más preámbulos, empezamos. Estamos, como dijo Gemma, Eva y yo. Y pues nada, vamos adelante con la presentación. Básicamente, lo que nos interesa es qué ha cambiado en el reglamento en los últimos años y cómo nos afecta en el día a día. Cuando creemos que sabemos las normas que tenemos todo el día, pues nos pasa un poco esto, que de repente pues nos las cambian y nos quedamos así, ¿no? Entonces, sobre esto nos interesa pensar un poco por qué cambia el reglamento. La respuesta a esto es que el reglamento evoluciona al ritmo del atletismo. Entonces, los cambios de reglamento podemos agruparlos en 3 tópicos, por decirlo así, ¿no? Uno sería lo relativo a la equidad deportiva, otro relativo a avances tecnológicos y otro con respecto a la claridad de aplicación de las normas. Por equidad deportiva, lo que se pretende es que las normas, que las condiciones sean justas para todos los atletas, ¿no? Entonces, cuando hay apariciones, por ejemplo, con el tema de las zapatillas, que se estandarice la aplicación, que se sepa qué es lo que se puede utilizar o qué no. Relativo a avances tecnológicos, pues, sin ir más lejos, el videoarbitraje. Hay continuos avances y nuevas herramientas que nos obligan a redefinir procedimientos y responsabilidades de los jueces en función de lo que se disponga, ¿no? Y por último, la claridad de aplicación, pues básicamente se trata de reducir errores y discrepancias. Muchas de las cosas que vamos a comentar aquí en esta presentación
y algunas que no vamos a comentar porque no consideramos que tengan el calado suficiente para dedicarle demasiado tiempo, no se refieren a cómo cambia la norma, sino a cómo está redactada. Y el objetivo es que las reglas sean más comprensibles y se interpreten del mismo modo en todo el mundo. Lo que nos lleva a lo que hablamos inicialmente, reducir errores y discrepancias. Por eso cuando vemos que hay cambios en el reglamento, no tenemos que pensar en que esto se nos complica más. Realmente tenemos que pensar es que es una herramienta para hacer nuestro trabajo con más precisión, más justicia y con menos dudas. Dicho este preámbulo, entramos ya en lo que es la parte detallada del reglamento de competición y del reglamento técnico que varía. Sí, empezamos con los cambios más relacionados con el reglamento de competición. El primero con el que nos encontramos es este relacionado con el jurado de apelación. Vale, hasta ahora sabemos que siempre debe estar designado un jurado de apelación en las grandes competiciones. Ahora lo que dice el reglamento es que se deja a criterio del organismo competente el nombrar o no nombrar un jurado de apelación. Y especialmente para cuando no haya jurado de apelación, lo que se aclara es la distribución de funciones entre los diferentes jueces árbitros que hay en la competición. Se aclara de que todos deben intentar alcanzar un consenso, pero en el caso de que no se llegue a un acuerdo, pues será el juez árbitro de vídeo el que tiene que tomar esa decisión final. Al final, es el juez que tiene pues más medios a su disposición y eso hace que tenga más información y se deja la decisión final pues a su cargo. Únicamente tenemos la excepción de las salidas, pues en esos casos es el juez árbitro de salidas el que decidiría en última instancia. Después, para los casos en donde nos encontramos en competiciones, atletas con discapacidad visual que compiten con sus guías, a partir de ahora tiene que estar expresamente contemplado en las normas de la propia competición que se permite la participación de estos atletas con sus guías. Vale, si no viene especificado directamente en las normas de la prueba, pues no estaría permitida su participación. Y aquí nos encontramos pues con una de esas aclaraciones que no cambien la forma de proceder porque ya era así, pero para evitar pues posibles diferentes interpretaciones se explica que en las salidas, aunque la persona que decide es el juez de salidas, para cuestiones disciplinarias es el juez árbitro quien decide. Vale, tenemos un ejemplo de por qué hace falta aclarar estas normas. Aquí podemos ver cómo no es el juez árbitro quien muestra la tarjeta amarilla, cuando, como hemos dicho, cuando se trata de una infracción disciplinaria, debería ser, bueno, en este caso, la juez árbitro quien toma la decisión y quien muestre la tarjeta. Aquí, bueno, ahora se ve como sí que lo comunica pues a través de los altavoces, ¿vale? Bueno, ese juez que va vestido de azulito y es ella quien debería mostrar la tarjeta. ¿Ves? Ahí lo comunica, pero no fue ella quien mostró la tarjeta. Bueno, en relativo al tema de abreviaturas y símbolos que se utilizan en las hojas de salida y en los resultados, pues bueno, se considera hacer precisa esta aclaración. Y es que la R, lo que es la letra R, únicamente se utilizará para concursos o concursos dentro de una competición de pruebas combinadas, pero no para toda la competición de pruebas combinadas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que cuando un atleta se retira en un concurso de una prueba combinada, la R será exclusivamente para ese concurso. En las aclaraciones que tenemos ahí puestas, explicamos que el abandono de la competición completa de pruebas combinadas se indicará como DNS en la prueba en la que no se presente, lo que a su vez resulta en un DNF en la competición de las pruebas combinadas. En el caso de los concursos, una R en un concurso, en una competición de una prueba combinada, no impide que el atleta continúe en esa prueba combinada, ni impide que participe en las restantes pruebas de pista, no aparte de la combinada. Entonces, para aclarar un poco esto, tenemos algún ejemplo de casuística real.
Esto es de Tokio. Bueno, se puede ver ahí claramente bajo los nombres como están traducidos, ¿no?, al japonés. Estamos en el salto con pértiga del Decathlon, y si nos centramos en estos dos atletas, en Karen Tilga y en Lyndon Victor, bueno, por un lado, Karen Tilga simplemente lo único que tiene son 3 nulos en la competición. Realmente no es que se retire, hizo 3 nulos. Por consecuencia tiene 0 puntos en esa prueba, y el total de la combinada, pues 5.000 y pico, ¿no? En el caso de Lyndon Victor, tiene un nulo en su primer intento, no realiza el segundo y se retira de la competición. Entonces, aquí es cuando indicamos la R. Se retira de la competición del salto con pértiga de la combinada. En consecuencia, 0 puntos y sigue manteniendo la competición. Ahora de la pértiga pasamos al siguiente concurso, que es de la pértiga pasamos al siguiente concurso, que es la jabalina. Y si nos fijamos en los atletas, Karen Tilga es el que antes había hecho 3 nulos, y en esta ocasión eso no le impide continuar, hace el primer intento en jabalina y se retira en el segundo, ¿vale? Se retira, pero tiene los puntos que le corresponden a los 69 metros y se les acumulan al total. En el caso de Lyndon Victor, que era el último, esta atleta opta por no continuar compitiendo. Entonces, ¿qué hace? No se presenta en la siguiente prueba, ya no tiene puntos evidentemente en esa prueba, y ya aparece aquí un total de 0. ¿Cómo se resume esto en el total de la competición? Pues si nos venimos al sumario de la competición, observamos que en el caso de Tilga, que tenía los 3 nulos en la pértiga, estaba con 0, tenía el válido en la jabalina y después se había retirado con la R. El 1500 opta por no hacerlo, pero sí que se presenta y se retira, entonces lo marcamos como un DNF, y esto hace que el atleta aparezca en la clasificación final del Decathlon, como decimos sexto, con 6.000 puntos. En el caso de Víctor Tilga, que es el atleta, le doy para atrás un segundo, se había retirado en la prueba de pértiga y no se había presentado en la prueba de jabalina. En el resumen, eso aparece aquí recogido, sin la marca de la pértiga, retirado en la jabalina, y en el general no aparece como una R, que es lo que intenta aclarar esta modificación, sino como un DNF, es decir, que se ha retirado de la combinada. Evidentemente sale sin puntos y sin puesto. Tenemos más casos de DNF, en este caso, son todos atletas que, si os fijáis, todos tienen DNS en la última prueba en la que ya no compitieron. Y tenemos el caso de Damian Warner, que es un DNS en el global de la competición, que es motivado porque ya no se presentó al primer evento de la competición. Entonces, importante recalcar que la R solo es para concursos, y en el caso de una retirada de un concurso durante una prueba combinada puede continuar compitiendo, y nunca diremos que en el total de la combinada se ha retirado, sino que no la ha finalizado. Con respecto a cámara de llamadas, se introduce se adapta la norma a lo que ya se venía haciendo hasta la fecha, ¿no?, en grandes competiciones, que es el establecimiento de un punto de encuentro, pero que será considerado ya como parte de la cámara de llamadas. Es decir, desde el momento en que los atletas acceden al punto de encuentro, que en inglés lo identifican como el gathering point, ya se considera que están en cámara de llamadas. ¿Qué se hace en el punto de encuentro? Pues básicamente se hacen unos controles iniciales, puede ser de la identificación del atleta, pues que lleve colocado el dorsal, algo de equipación, pues bueno, lo que se considere en ese momento. Pero, aunque lo llaman, se llama punto de encuentro, ya lo consideramos como cámara de llamadas. Desde el punto de encuentro hasta la cámara de llamadas principal, los atletas son escoltados por oficiales o por voluntarios. Lo podemos ver aquí en la siguiente imagen, en la que vemos en otra competición, pues el punto de encuentro estaría definido en esta carpa, con un horario ahí de punto de encuentro. Tienen un traslado pues por los pasillos de la instalación, acompañados por oficiales o voluntarios, y finalmente llegan a la cámara de llamadas final, lo que antes se llamaba cámara de llamadas 2, o seguro en algún caso, en la que se hacen pues el resto de chequeos de acuerdo con las reglas aplicables en cada caso, y bueno, pues ya de ahí ya acceden directamente a la zona de competición. Para dar un poco más de contenido al tema este del gathering point,
Esto es un horario real de una competición antes de que se identificara como punto de encuentro. En este caso le llamaban cámara de llamadas número 1 y cámara de llamadas número 2. Y como veis, para cada una de las pruebas, pues hay un horario de primera llamada para la cámara de llamadas número 1, que sería el punto de encuentro, una última llamada, una hora de salida, y después en la cámara de llamadas principal hay un box. En este caso, bueno, el box estaba en la cámara de llamadas principal, en el punto de encuentro no había boxes, pues se dirigirán al box número 1 con una hora de llegada a esa cámara de llamadas, una hora de salida y una hora de salida a pista. Esta información, evidentemente, la tienen que tener los equipos y los atletas y será considerada, pues, bueno, pues todo dentro del procedimiento de cámara de llamadas con otros horarios intermedios que pueda haber. Nos fijamos que no hay box y que el punto de encuentro en este caso es algo muy, muy rápido, pues, por ejemplo, en el peso, la hora de entrada es 15:11:30 y la de salida es 15:16:30. Y ya salen de la cámara de llamadas a esa misma hora. Es decir, es llegar, identificarlos en un minuto y trasladarlos al estadio y continuar con el resto del procedimiento. Bueno, pues un poco como anecdótico o para saber lo que estamos expuestos, el punto de encuentro y la cámara de llamadas no tienen por qué estar próximos, pueden estar separados por una distancia en la que, como en este caso, sea necesario trasladar a los atletas en un microbús. Bueno, pues esto es Budapest hace unos años y durante el traslado del minibús pues hubo un incidente entre los autobuses y bueno, pues tuvo consecuencias. Esto era el semifinal de 200. Se retrasó la salida de esta semifinal para darle tiempo a solucionar el evento. A pesar de eso, el atleta de verde, este debe ser de Nigeria, posteriormente se quejó de que le habían entrado cristales en los ojos y creo que se le permitió correr por una calle. El estadio tiene 9 calles, por una calle mayores, participó en la final bajo esa, bueno, pues con esa, después de esa apelación, ¿no? Pues bueno, la incidencia de esto tiene que ver con eso. Ahora pasamos ya al reglamento técnico. Sí, mencionar que nos saltamos aquí los cambios relativos al artículo, bueno, a la regla 32, que habla de las pruebas en las que se reconocen récords del mundo. Luego cuando hablemos de las pruebas concretas en las que se incluye, pues lo mencionaremos. Y el primer cambio con el que nos encontramos en el reglamento técnico es el cambio de nomenclatura. Simplemente lo que antes eran llamadas categorías de sexos, pues ahora pasan a denominarse categoría masculina y categoría femenina. Esto es por los cambios en las reglas de elegibilidad. Y en cuanto a los cambios en la vestimenta, este es uno de los últimos cambios y de los importantes. En las pruebas de marcha, sabemos que los atletas no pueden usar ropa que impida la visión clara y completa de la zona de las rodillas, pero ahora se especifica que en el caso de que lleven mallas largas ajustadas, sí que serán permitidas. Vale, en estas dos primeras imágenes vemos dos ejemplos de mallas que cubren la zona de la rodilla, pero que al ser largas y, bueno, al ser ajustadas, se permitiría su participación. En ningún caso prendas que cubren la rodilla y que no sean ajustadas como la de la imagen de la derecha. Claro, esta es una de los cambios que sí que, así como lo de el punto de encuentro y demás, en nuestro día a día no nos lo encontraremos, aunque debamos saberlo. Esto es algo que sí que lo vamos a tener en el día a día de la competición de todos los niveles y entonces es importante que, aparte de saberlo nosotros, lo transmitamos al resto de compañeros que no estén presentes en estas charlas o que no puedan acceder a este conocimiento. Respecto al tema de zapatillas, este no es un cambio de ahora, ya está en vigor desde el 24, pues la unificación del espesor de las zapatillas, pues cada uno con sus 20 milímetros y demás. Bueno, no tiene más que esto, ¿no? Lo que se añade en estas últimas modificaciones es que el control de calzado, para el control de calzado ya se está proporcionando información específica en las directrices del control de calzado que están publicadas en la web de World Athletics y que pueden consultarse. Sería esta imagen que tenemos en la parte de la izquierda.
También tenemos directrices en la web del CNJ sobre cómo actuar con el tema de control de calzados. Y lo que sí, lo que sí se hizo referencia en la charla de presentación de los cambios que hizo World Athletics, a través de European Athletics, es que no se prevé realizar mediciones del grosor de la suela durante el control de zapatillas. Es decir, únicamente controlaremos el modelo según la lista, observar que no está manipulado y, bueno, llegar hasta donde podemos llegar. También tenemos la web de consulta directa de las zapatillas, que es útil si conocemos el nombre del modelo para ver qué tener, y que es esta URL que tenéis aquí, y bueno, pues saber que tenéis ahí ese contenido. Esto es otra aclaración, lo que hablamos al principio, ¿no? De aclarar temas que en la redacción pueden llevar a debate, ¿no? Todo lo que vemos aquí, aunque nos parezcan cosas que nos pueden parecer pues un poco que debemos saber debemos tener claras, posiblemente en algún momento generaron algún debate o alguna protesta en sentido. En este caso es que se aclara que los atletas pueden competir descalzos, calzados o con una zapatilla en un pie y otra no. Pues bueno, es algo que posiblemente no lo habríamos pensado, pero que en la redacción tal y como estaba no quedaba específicamente indicado y ahora queda contrastado. Aquí tenemos un ejemplo de un atleta que pierde la zapatilla y continúa corriendo y bueno, pues no hay ningún problema. Por no alargarnos, no dejo el vídeo, pero os recomiendo que lo busquéis y lo veáis porque es interesante cómo acaba la carrera. Bien, y este es uno de esos aspectos también que no suponen un cambio, simplemente es una de las normas que venía de las últimas modificaciones del reglamento y que traía, bastante debate. Costaba interpretarlo, digamos. Entonces lo que hicieron fue, pues, exponer algunos ejemplos para intentar explicar, pues, esas posibles implicaciones que tiene una tarjeta amarilla cuando la recibe un atleta en una prueba de relevos. Vale, el primer ejemplo que tenemos es cuando un atleta en este caso, recibe una tarjeta amarilla en una prueba individual y luego ese mismo atleta recibe también una tarjeta amarilla en una prueba de relevos. Vale, en este caso tendría una acumulación de 2 tarjetas amarillas, lo que supone una tarjeta roja para ese atleta y, en consecuencia, la descalificación para su equipo de relevos. Vale, otro ejemplo sería cuando un atleta A recibe una tarjeta amarilla en una prueba individual y luego un atleta B, que compite conjuntamente con A en una prueba de relevos, recibe una tarjeta amarilla en la prueba de relevos. Vale, en ese caso, los 2 atletas tendrían una única tarjeta amarilla, con lo cual no habría mayores consecuencias, y el equipo de relevos lo mismo. Tiene una única tarjeta amarilla, con lo cual tampoco habría consecuencias. Y el último ejemplo que nos proponen es cuando un atleta A recibe una tarjeta amarilla en una prueba individual, un atleta B recibe una tarjeta amarilla en una prueba de relevos y el atleta C, que compite también conjuntamente con los otros 2, recibe otra tarjeta amarilla en la misma prueba de relevo. Vale, en ese caso, los 3 atletas tienen una única tarjeta amarilla, con lo cual estaría todo correcto, pero el equipo de relevos tiene 2 tarjetas amarillas. Eso supone una tarjeta roja para el equipo y su descalificación de la prueba. Respecto al tema de actuación de árbitros y reclamaciones y demás, hay una aclaración que indica que las protestas relativas a rondas de clasificación deben presentarse después de la ronda correspondiente, dentro de los 30 minutos después de la publicación de los resultados, y nunca después de la final. Un 100 que tiene 3 rondas, pues cada reclamación deberá ajustarse a una ronda, no esperar que sea a la final, para hacer la reclamación del final de la prueba. Bueno, pues en la redacción no quedaba meridianamente claro y ahora eso es lo que se está indicando. Además, se aclara también que la hora de tener en consideración para una posible apelación después de la decisión del juez árbitro es la hora en la que se comunica dicha decisión, no la hora a la que se toma esa decisión. En una competición de un nivel autonómico, si hay una reclamación al árbitro, normalmente el árbitro habla directamente con el reclamante y le comunica su decisión y ahí empezaría el tiempo.
si estamos en una competición de mayor nivel, pues a lo mejor o mismo un campeonato de España que tenga CIT, no es posible que el árbitro localice a la persona o equipo que hizo la reclamación, entonces comunica su decisión al CIT. Desde que toma la decisión él hasta que la comunica al CIT pasan pues 10 minutos, pues el tiempo para hacer la apelación será a partir de que hizo pública esa decisión el CIT. Entonces eso es un tema importante a la hora de tener en cuenta. Como un ejemplo, pues si la hora de la prueba es a las 9 y la publicación de los resultados de esa prueba es a las 9:15, pues ¿hasta qué hora se puede reclamar al juez árbitro? Pues entre las 9:15 y las 9:45. Una vez que el árbitro decide, si el árbitro toma la decisión a las 9:30, pero no comunica hasta las 9:45 su decisión al reclamante, ¿hasta qué hora puede apelar esa decisión el reclamante? Pues desde las 9:45 hasta las 10:15. Vale, entonces, no tiene más complicación que respetar el tiempo en el que el reclamante se entera o puede enterarse de que se ha tomado esa decisión. Y esto también relacionado con el cambio de nomenclatura que decíamos antes de categorías masculinas y femeninas, se define también las competiciones mixtas y simultáneas. Vale, hasta ahora teníamos las competiciones universales y mixtas, entendiendo como competiciones universales aquellas en las que podían participar tanto hombres como mujeres sin una clasificación por separado, y entendiendo la categoría mixta como aquella en la que podían participar hombres y mujeres, pero con una clasificación y unos resultados por separado. Vale, pues ahora lo que antes era categoría universal pasa a denominarse categoría mixta, y lo que antes era categoría mixta ahora es simultánea. ¿Vale? Puede parecer así un poco lioso, pero si lo reflexionamos tiene todo el sentido. Las competiciones mixtas serían, por ejemplo, 4x100 mixto, 4x400 mixto, donde claramente compiten tanto hombres como mujeres, y la clasificación es conjunta, porque son equipos mixtos. Y un ejemplo de una competición simultánea sería, por ejemplo, en una maratón donde participan hombres y mujeres con una salida simultánea, pero la clasificación y los resultados irían por separado. ¿Vale? Además, también se elimina la nota que hacía referencia a la posibilidad de hacer pruebas simultáneas de más de 5.000 metros si por horario era difícil programar carreras separadas. Ahora únicamente se deja la decisión de hacer carreras simultáneas de 5.000 o más metros, se limita a cuando hay insuficientes atletas compitiendo en uno o en ambos sexos, sin determinar en ningún caso pues cuántos se considerarían insuficientes. Bueno, pasamos a la parte de carreras. Esto es algo que, algunos compañeros lo vivieron en primera persona, algunos compañeros jueces, y bueno, pues posiblemente con motivo de eso se introduce esta aclaración. Y es que la estructura de los tacos de salida no deben superponerse ni sobrepasar la línea de salida. Entonces, ¿cuál es lo significativo de la aclaración? La foto deja claramente lo que no se permite, y lo que se indica es que los tacos de salida es todo el conjunto, o sea, tanto la estructura como las planchas, no simplemente las planchas. Entonces, en este caso, está afectado este atleta español que se encuentra en su posición natural de salida. Con estos tacos de salida, la parte delantera de los tacos está más allá de la línea de salida. Pues no está permitido y tiene que echarlos hacia atrás y cambiar su forma de salir si se encuentra en esta situación. Esto, pues habitualmente en las grandes competiciones, en las grandes competiciones las voces de salida se hacen en inglés, en otras competiciones internacionales se pueden hacer en inglés, francés o el idioma local. Lo que aclara aquí es algo que también nos parece una cosa evidente, pero que posiblemente se ha dado en alguna situación, y es que cuando un juez de salidas de otro país, pongamos el caso, un juez italiano de salidas, viene a dar salidas a España, tiene que dar las salidas en inglés, francés o en el idioma local de donde se desarrolla la competición, no en italiano, que sería su idioma local. ¿Vale? Nos parece así un poco de cajón, pero
queda aclarado en el reglamento que debe ser así. Vale, y esto también relacionado con las salidas, es un cambio, también queremos incidir un poco en este cambio. Cuando un atleta en una salida molesta a otro atleta, bien sea haciendo ruido, movimiento o de cualquier otra forma, el reglamento dice que el juez de salidas deberá interrumpir la salida inmediatamente. Da igual que esa salida, o sea, ese movimiento, provoque o no la salida falsa de otro atleta, ¿vale? En el caso de que este ruido o este movimiento del atleta provoque que otro atleta realice lo que de otro modo sería una salida falsa, en ese caso el juez árbitro puede mostrar una tarjeta amarilla y si se repite, pues una tarjeta roja. Si ese movimiento o ese ruido no provoca que otro atleta realice lo que sería una salida falsa, en ese caso se mostrará una tarjeta verde, ¿vale? Lo que se añade es que en el caso de que esto se produzca varias veces, ¿vale? No vamos a estar siempre mostrando tarjeta verde constantemente, sino que por repetición el juez árbitro también puede mostrar una tarjeta amarilla al atleta que se está moviendo, pues eso, por repetición de provocar la interrupción de varias salidas. Si lo repite pues otra vez más, pues una tarjeta roja. Y también relacionado con esto, sobre estas salidas que suponen una tarjeta verde para todos, donde no hay una salida falsa. Cambia ahí, Nacho, de diapositiva. Ahí. Se aclara que no se debe llamar salida falsa si no hay ningún atleta que haya realizado una salida falsa, ¿vale? Se debe nombrar como salida abortada o salida anulada. Si un atleta, como decíamos antes, se mueve, el juez de salida se interrumpe la salida y enseña tarjeta verde. Eso no sería una salida falsa, sería una salida abortada o anulada. Y además también ahora se deja abierta la posibilidad a mostrar una tarjeta verde o aprobar otro tipo de indicaciones visuales o auditivas alternativas. Pueden ser pues pantallas, altavoces o lo que sea. Vale, y en el vídeo vemos como hay un atleta que realiza pues un pequeño movimiento, la salida se interrumpe y vemos como el juez lo que hace es mostrar una tarjeta verde a todos. Bueno, ya aún no la mostró, pero eso es. No ha provocado la salida de ningún otro atleta de su alrededor, por lo tanto, tarjeta verde. Si hubiera salido otro atleta por culpa de este movimiento, entonces, juez árbitro, tarjeta amarilla. Bueno, esto es una aclaración relativa al tema de relevos, tanto en pista cubierta como en el aire libre, y es simplemente que los responsables de retirar las marcas de pista, cuando no se cumplen las especificaciones del reglamento y de colocar los atletas en los relevos, son los auxiliares del juez árbitro. Esta es una imagen que teníamos ahí porque ahora es difícil conseguir imágenes de auxiliares, a no ser que las hagas intencionadamente, pero en retransmisiones, como ya no se nos ve, pues está complicado. En cualquier caso, aquí detrás de la jaula tenemos un auxiliar, aquí tenemos otro, pues seríamos responsables de eso. Y por aquí se aprecian unas marcas de los atletas. Bueno, eso no tiene más que eso. Esta es otra norma que básicamente afecta a lo que es gran competición y es que se aclara que rondas adicionales de clasificación hacen referencia tanto a rondas preliminares como a rondas de repesca, para permitir que en las rondas de repesca no todos los atletas tengan que competir. La ronda de repesca se introdujo en los Juegos Olímpicos y lo que permitía era que atletas que no pasaban a semifinales hacer una ronda aparte para acceder a semifinales. Y de ahí pasarían a la final o no. ¿Qué pasa? Que los atletas que sí que pasaron directamente de la ronda previa, de la eliminatoria a la semifinal, evidentemente no hacían la ronda de repesca. Entonces, según la redacción anterior, eso no se contemplaba
y teóricamente estarían obligados a participar en todas. Evidentemente la norma se adapta a lo que se pretende y ya está. Simplemente es para permitir esa excepción de hacer la ronda de repesca y que esté recogido por el reglamento. Respecto al tema de la distribución de series, en una gran competición, en cualquier competición, debería está previsto una serie de tablas de distribución de series que distribuyan tanto las calles como la forma de progresión. Si no, en el reglamento está recogida una propuesta, pero que a veces se cambia, ¿no? Entonces, lo que se añade ahora con la regla técnica esta, la 20.2.1, es que el delegado técnico puede no seguir esas tablas. ¿Y por qué se hace esto? Pues se hace para poder aportar, según su criterio, el del delegado técnico o del organizador, para aportar más contenido del evento y mejorar las condiciones de competición para los atletas. Entonces, no están obligados a seguir las tablas previas, sino que pueden derivar en uso de otras tablas, que evidentemente se comunicará a los atletas antes de la competición y todo el protocolo igualmente, pero se le da un poco más de flexibilidad para poder tomar decisiones en beneficio del evento. Con la introducción de la prueba de 300 metros vallas como prueba estándar, pues entonces evidentemente hay que dotar de contenido a cómo se va a desarrollar la prueba, ¿no? Y una de las cosas que se incorpora es cómo se va a distribuir los atletas en las calles. Pues nada, el sorteo de las calles del 300 vallas se realizará según las mismas normas que para las carreras del 200. Pues ahí la tenéis, 200 y 300, 3 sorteos y ahí se distribuyen las calles. Se incluye, como ahora hay las nuevas instalaciones, muchas tienen 9 calles, pues también, en vez de improvisar sobre la marcha cómo vamos a hacer ese sorteo, el reglamento ahora prevé cómo se hará el sorteo para competiciones en pistas de 9 calles en las que se utilicen las 9 calles, ¿vale? Entonces, ahí está esa tabla, pues con los sorteos correspondientes y hay que seguirlo. ¿Por qué puntualizo 9 calles y se utilizan las 9 calles? Pues porque hay instalaciones con 9 calles en las que realmente se utilizan 8 calles. Se deja habitualmente la calle 1 libre y se desarrolla la competición de la calle 2 a la 9. En ese caso, ¿qué tipo de sorteo se hace? No se hace este sorteo, sino que se hace el sorteo estándar de pista de 8 calles, simplemente desplazando hacia una calle el orden que está indicado. Entonces, simplemente es esa puntualización. Como dije antes, la prueba de 300 vallas se incluye como distancia estándar y se incluye como a la misma altura que el 400 vallas, misma distancia entre vallas que el 400 vallas, 35 metros, con la salvedad de que la primera valla va a estar a 50 metros de la salida, manteniéndose la última a 40 metros y pasándose un total de 7 vallas en esta. Vamos a poner simplemente un vídeo de un 300 vallas, que es una prueba realmente espectacular por la velocidad en la que se desarrolla. Los atletas llegan a la primera valla con 50 metros de progresión y a partir de ahí pues ya prácticamente nos quieren hasta la meta. Vamos a dejar ver cómo acaba esta prueba en la que se estableció el actual récord del mundo y como veis pues, toda la parte final de la prueba es igual que un 300 vallas, tanto en hombres como en mujeres, en alturas y distancia entre vallas. Y relacionado con las pruebas de relevos, pues sabemos que los atletas pues, tienen una marca que puede ser de hasta 40 centímetros de largo y 5 de ancho, que pueden colocar en la pista como marca de referencia. Vale, ahora lo que se permite es rasgar esa cinta en varias piezas, de forma que con esas varias piezas puedan diseñar un señalizador diferente. Vale, aquí es importante tener en cuenta que deben realizar un único señalizador, ¿vale? No pueden rasgar la cinta, colocar un trozo en un lado de la calle y otro trozo en el otro lado de la calle, o un trozo más adelante y un trozo más atrás. Simplemente
pueden pues hacer una cruz, una estrella, de forma de que quede un único señalizador, ¿vale? Se hace para que, bueno, si les sirve para tener mayor claridad a la hora de verlo, pues para ayudarles. Y también las pruebas de relevos, que hasta ahora pues se decía que no se pueden utilizar guantes ni poner sustancias en las manos, y ahora se añade también que no se pueden colocar sustancias que mejoren el agarre en el testigo, ¿vale? Aquí, bueno, tenemos un ejemplo de un atleta compitiendo en una prueba de relevos con un guante. Pusimos precisamente este ejemplo para que nos demos cuenta de que todas estas normas pueden tener alguna excepción. En este caso, pues se entiende que el guante es uno de esos materiales que se permite en la regla 6, donde se menciona que cualquier salvaguarda personal, puede ser una venda o en este caso un guante, que se puede utilizar siempre que sea por protección o con fines médicos, que entendemos que es este caso. Y llegamos a otro de los puntos clave de los nuevos cambios. Vale, en las pruebas de relevos se elimina la necesidad de volver al punto donde se cayó el testigo para poder continuar la carrera, ¿vale? Se mantiene esta primera parte de la norma donde se dice que si se cae el testigo lo debe recoger el mismo atleta al que se le cayó, y que ese atleta puede abandonar su calle para recuperar el testigo, siempre que no disminuya la distancia a cubrir. Lo que antes se decía es que si el testigo se cae de forma que se desplazase hacia un lado o hacia adelante en la dirección de la carrera, el atleta al que se le cayó debía ir hasta donde está el testigo, cogerlo, volver al punto donde perdió el contacto con él y a partir de ahí retomar la carrera. Vale, ahora esto no es necesario. Lo único que dice la nueva regla es que el atleta, si tiene que salir de la calle o lo que sea, no estabilice a ningún otro equipo mientras recupera ese testigo, y que al cruzar la línea de meta sí que el testigo debe llevarlo el atleta al que le corresponde. Vale. Es una de las normas que yo creo que más nos van a afectar a todos en el día a día. Se hace esta aclaración precisamente, bueno, este cambio para facilitar un poco tanto para los atletas como para los jueces. Para los atletas era una regla difícil porque en medio del ajetreo es difícil saber exactamente dónde se te cayó el testigo, dónde perdiste el contacto con él, hasta dónde tienes que retroceder. Y para los jueces lo mismo, es difícil pues saber exactamente cuál fue el punto si no dispongo de grabaciones. Además que se considera que ya es suficiente desventaja para el equipo el que se les caiga el testigo. Vale, aquí en este vídeo vemos que los atletas de la calle 8, ¿vale? Ahí pierden el contacto con el testigo, se les cae, el testigo avanza hacia adelante. En este caso dejan de correr, pero bueno, ahora mismo podrían avanzar hasta donde se cayó el testigo, recuperarlo, hacer la entrega, lógicamente, dentro de la zona de transferencia, y una vez hecha la entrega, continuar la carrera, sin la necesidad de volver hacia atrás. Tenemos también otro ejemplo donde vemos dos casuísticas. La atleta que va de primera, en este caso, ella sola, no durante una entrega. Se le cae el testigo, se cae ella, se le cae el testigo avanza. No sé si se ve muy bien. Sí. El testigo avanza y en este caso, pues ella continúa, recoge el testigo y cruza la meta. Hasta ahora esto suponía una descalificación. Con la nueva redacción de la norma, esto pues sería correcto. Ella se levantó, recogió el testigo y cruzó la meta. El caso de la atleta que va en segunda posición, que también se tropieza, se cae, es diferente, porque en su caso se cae, el testigo se cae, el testigo cruza la línea de meta y ella cruza la línea de meta sin el testigo. Vale, ahí se cae. Creo que aquí se ve mejor, me parece. La toma frontal se ve mejor. Sí. El testigo que lleva la atleta que va adelante es el que se cae en la pista y rueda por la pista antes de meta, y la que se cae por detrás aguanta con el testigo en la mano hasta que se cae y es el que cruza la meta.
Exacto, en este caso lo que podría hacer sería recuperar el testigo, cruzar la meta para atrás y volver a cruzar la meta hacia adelante. Pues ahí vemos como el testigo cruza y ella cruza sin testigo. ¿Vale? Son dos casuísticas distintas. Aquí lo que estamos simplemente hablando en este caso es de la casuística del testigo. O sea, no entramos a debatir si tendría que actuar el juez árbitro o no por posibles obstrucciones o lo que sea. No, simplemente nos centramos en que pues, ahora mismo no sería motivo de descalificación lo que hace el atleta, la que va liderando, y cómo debería actuar la otra atleta para poder dar por medio. Saltamos los dos vídeos de nuevo y bueno, pues ahora continuando con los relevos, pues ahora se determina el orden de los relevistas en las pruebas mixtas, tanto en el 4% como en el 4%, como en el 4x400. En resumen, ahora tanto una como otra quedan igual, queda tanto hombres como mujeres. Hasta ahora, hasta este año, era mujer, hombre en el 4%, y ahora pues significa de esta manera. Vamos a poner un pequeño vídeo, creo que viene en la siguiente. No, el vídeo viene después, ¿vale? Con respecto a los récords, el récord de 4% mixto se establecerá desde el 1 de enero de 2026. Pues la mejor marca mundial que haya reconocida a finales de este año será la que es el récord. Con respecto al 4x400 mixto en pista cubierta, esta prueba se hace desde el 1 de enero, o sea, se reconocen marcas desde el 1 de marzo del 25, pero para considerarla como récord tiene que ser inferior a 3.12.44, que creo que a día de hoy todavía no se mejoró. Entonces, bueno, por resumir, ver cómo quedan iguales y ya está. Después, en el tema de concursos, aquí sí que hay dos temas un poco también del día a día, ¿no? Como hablamos de alguna otra, y es, pues esto, en el caso del salto con pértiga, esto ya no es de ahora, se aclara que el tiempo comenzará a contar cuando el listón se haya ajustado a las preferencias del atleta. Y se elimina la frase, no se concederá ningún tiempo adicional para cualquier ajuste posterior. Vale, esto ya se venía haciendo, no es novedad, ya se venía haciendo desde hace, pues no recuerdo si 2 o 3 años por ahí. Pero ¿por qué llamamos la atención de este artículo? Pues en el siguiente nos dice que en el caso de intentos consecutivos, los jueces deberán consultar con el atleta si desea cambiar la posición del listón antes de que comience su siguiente intento, para darle la oportunidad al atleta de recibir comentarios de su entrenador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner este ejemplo porque es clarificador. Vamos a suponer que este atleta es el único atleta que está intentando esta altura y que es, pues, por ejemplo, su segundo intento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿vale? Hace nulo, ¿vale? Sale de la colchoneta, tiene que volver a saltar, son intentos consecutivos. Nosotros no tenemos que tocar nada porque el listón está, no se toca, no hay que mover. Podríamos poner en marcha el crono de su intento en este momento, sin darle al atleta la posibilidad de que nos diga, no, es que ahora quiero que me variéis la profundidad, pues 10 centímetros o lo que sea. Entonces, se aclara específicamente que cuando se dé esta situación, antes de poner en marcha el cronómetro, consultaremos con el atleta si quiere modificar la profundidad, le daremos oportunidad de que lo consulte con su entrenador y en ese momento pondremos el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto también es algo en el que nos vamos a ver pues, con frecuencia, ¿no? en esta situación. Respecto a los tiempos, se aclara que el tiempo de cada intento se calcula según el número de atletas que quedan al empezar la ronda, tanto cuando sube el listón como cuando baja el listón en un caso de desempate. ¿De acuerdo? Entonces, la norma es la misma tanto cuando estamos subiendo como cuando llega el desempate en función de los atletas que queden. Y siempre con el número de atletas que quedan al empezar la ronda. Pues un ejemplo. En este caso aquí está con el desempate, podemos empezar antes. ¿Cuántos atletas hacen el desempate? Pues en el 1.91 tenemos a 4 atletas. ¿Cuánto tiempo tienen? 1 minuto. Bien, si hacemos la secuencia del desempate,
bueno, pues en cuanto a centros nulos, bajamos el listón y tenemos igualmente 4 atletas en el 1,89. Salta el primero, salta el segundo. En cuanto falla el tercero, ya sabemos que como mucho vamos a tener 2 atletas empatados. ¿Variaríamos el tiempo? No lo variaríamos porque el tiempo lo consideramos con el número de atletas que empezaron la ronda. Entonces, si empezaron 4, el tiempo va a ser 1 minuto, que es el que corresponde a tener un atleta. Cuando volvemos a subir el listón para continuar con el desempate, tenemos 2 atletas, el primero falla, el siguiente tal, y le damos el tiempo que corresponde a los 2. La nota 3, esto no es novedad, pero lo tenemos que tener en cuenta también, nos dice que el cálculo del número de atletas que quedan en la competición tendrá en cuenta a los atletas que podrían estar involucrados en un desempate para el primer puesto. Que a veces nos olvidamos de que cuando a lo mejor acabaron los 3 o 4 atletas que estarían empatados teóricamente en el segundo puesto, porque un atleta va a empezar pues mucho más alto y podría saltar a la primera y ya sería ganador, pues puede que eso, que no lo haga, que genere un empate con los que estaban anteriores. Entonces, para todo eso, tenemos que tener en cuenta a esos atletas para hacer el cálculo de tiempo. Respecto, continuando con los saltos verticales, bueno, pues nada, se aclara que en saltos verticales, si uno o más atletas no están presentes cuando todos los demás que están presentes han acabado la competición, el juez árbitro, no el juez jefe de la prueba, sino el juez árbitro considerará que tales atletas han abandonado la competición una vez que el tiempo para un intento haya transcurrido. Si ponemos el tiempo en marcha, allí no aparece nadie y ponemos a los atletas como retirados, ¿vale? Entonces, en este caso, pues teníamos la hoja de campo esta, empieza arriba, continúa en la segunda fila, las alturas, entonces nos centramos en el 355, 75, 80. Estas alturas solo tenemos estos 2 atletas, Manuela y Alexandra. El 125 lo pasó Alexandra, podría ser, bueno, salta y lo hace nulo. El 65 lo hace válido Manuela y en el 80 las 2 tenían derecho a intentarlo. Pues no aparece, ponemos el tiempo, no aparecen y les ponemos como retiradas. Y así quedaría en el acta. Sí, en la parte de lanzamientos tenemos, por un lado, que se aclara que colocar cinta adhesiva en la zapatilla, en la parte exterior de la zapatilla de un atleta que esté lanzando, está permitido, ¿vale? Lo único que habría que enseñárselo al juez jefe antes de que empiece la prueba o antes de ejecutar el lanzamiento en el caso de que coloques esa cinta una vez que ya está iniciado el concurso. Y además también se puntualiza que no se puede utilizar tiza ni similar sobre la jabalina, ¿vale? Únicamente estaría permitido el uso en peso y en el disco. Nada, aquí tenemos el ejemplo clásico. Esto ya fue una norma anterior, que no está permitido escupir en el artefacto, y ahora pues se cambia de lugar esta norma. Se incluye en la regla 3245 que lo que hace es que pase a ser considerado como asistencia, debiendo, pues eso, en el caso de que veamos al atleta, debemos indicar que esto no está permitido y que corrija la situación. Y si no lo vemos, pero ejecuta el lanzamiento igualmente, pues este lanzamiento podría ser considerado como nulo, igual que si fuese cualquier otro tipo de asistencia en el lanzamiento. Y luego tenemos pues estas 2 normas que vienen ahora, que son aclaraciones de las que decíamos antes. Parecen evidentes, pero si están puestas será por algo. En este caso, pues un intento debe ser nulo si el peso, el disco, la cabeza del martillo, la cabeza de la jabalina, después de ejecutado el lanzamiento, pero antes de tocar el suelo, toca cualquier objeto que no sea la jaula al exterior de la línea del sector. Vale, lo que intenta explicar es, si yo estoy lanzando el peso cae sobre un indicador de distancia, rebota y toca el suelo por primera vez dentro del sector, esto deberá ser igualmente considerado como intento nulo, ¿vale? Que haya rebotado en el indicador y luego caído dentro del sector no quiere decir que el lanzamiento deba ser válido.
si toca cualquier objeto que esté fuera del sector, ya será nulo automáticamente. Y lo mismo con esta otra aclaración. La frase de que en el lanzamiento de jabalina el atleta no puede girar completamente en ningún momento, de modo que su espalda quede hacia el arco de lanzamiento, debe hacer solo referencia al acto del lanzamiento. ¿Vale? En ningún caso a que el atleta pues camine hacia el fondo del pasillo antes de ejecutar el intento, pues como en este caso. Si ya ha empezado su tiempo, eso no debe ser considerado como nulo. O la atleta inicia su carrera de lanzamiento, aborta el lanzamiento y regresa hacia atrás para volver a intentar su lanzamiento dentro del tiempo del que dispone, pues eso no debe ser considerado como nulo. Son en todo caso, bueno, intentos que puede ejecutar. Simplemente la frase hace referencia al acto del lanzamiento. Y luego mencionar, pues eso, que los cambios de las especificaciones de las jabalinas de 700 ya tienen que estar aplicándose porque había un periodo de transición que teníamos hasta el 31 de octubre, ya finalizó, entonces ya hay que tener en cuenta solo las nuevas especificaciones. Con respecto a temas de pista cubierta, pues empezamos con temas no menores, pero quedan recogidos, y es que se añade que el fabricante de la pista o el operador del estadio puede permitir el uso de clavos de hasta 9 milímetros. No de 6 milímetros, sino hasta 9 milímetros, pero tiene que haber la autorización expresa del fabricante o del responsable de esa instalación. Y se cambia también el ancho máximo de la calle, lo que es en el anillo, en la pista oval, que puede alcanzar en 1,22. Normalmente el ancho ideal es 1 metro y es el habitual, pero podemos encontrarnos ahora pistas de hasta 1,22. Este cambio sí que es significativo, porque todos los que tengáis pista cubierta en la que actuéis o actuéis en pista cubierta, hay que hacerlo de esta manera, y es que el 800 en pista cubierta, para reducir el contacto físico, se establece que cuando se salga por calles, los atletas deberán correr 2 curvas antes de coger la calle libre. Es decir, como se hace en el 400. ¿De acuerdo? Entonces, la consideración de tener que hacer las 2 curvas, la decisión de cambiar la norma, es para evitar el contacto físico que hay pues, cuando tomaban calle libre en la primera curva. Lo que sigue estando permitido es la salida en grupos, que aquí no es habitual hacerla en España, la salida en grupos que se puede hacer bien con una sola curva o bien con 2 curvas, o la salida única curvada, como se puede hacer, pues a veces se hace pues, en una prueba de menor nivel o en una combinada, en lo que sea, ¿no? Entonces, salida curvada, calle libre desde el principio se permite, y la salida en grupos se permite hacerla de manera indistinta con una sola curva o con 2 curvas. El ejemplo es tan evidente como este. En esta prueba es salida por calles, 6 atletas, primera curva, aquí deberían coger la calle libre, pues ya no lo hacen ahí, se mantiene cada una por su calle, y al llegar a la entrada de la recta principal, pues estará ahí está, ¿vale? Entonces cogen calle libre pues de la misma manera que se hace en un 400. Esto en por calles. En salida por grupos, que aquí no se hace en España, no se hace. Yo hablo desde mi conocimiento, que es limitado a lo que veo en las competiciones a las que asisto, pero no es frecuente ver salidas por grupos, ¿no? Aquí sale este primer grupo por una parte, y en la que no se ve el otro grupo. O sea, aquí salen 3 y en el otro salen 6 atletas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, han decidido hacerlo con 2 curvas. El grupo exterior se mantiene en la segunda curva por la calle 4 y cogen calle libre a la entrada de la recta, ¿vale? Y entonces ahí cogen calle libre y continúan, ¿vale? Entonces podría hacerse así o con una única curva. El relevo de 4x400, 4x400 mixto y 800, los atletas que esperan
Esto sí que es un cambio importante porque ya se hizo en el campeonato de Europa de pista cubierta. Y supongo que el campeonato de Europa fue donde primero se hizo, me parece. Los atletas que esperan, el orden en el que se les coloca es el orden por el que pasan sus compañeros al inicio de la última vuelta de su puesta. Es decir, vemos el ejemplo en el vídeo. Hasta ahora, ¿cómo los colocábamos? Los colocábamos cuando entraban al final de la recta contraria, cuando entraban en la última curva, según estaban en ese orden, que faltaban solo 100 metros para empezar para llegar a la meta, en función de cómo iban en ese orden, los colocábamos a los que esperaban. Ahora nos adelantamos a esa acción y vamos a tomar en consideración el orden en el que pasan por la última vuelta. ¿Vale? Pues vamos a verlo aquí en un ejemplo que es clarificador. Vamos a ver cómo adelantar el vídeo un poco. Vale, aquí vemos la primera posta. Y este va a ser el primer paso por meta, que es el inicio de la última vuelta para ellos. Y nos fijamos en el orden. El orden, independientemente de que veamos que van muy justos, nos quedamos con el orden que nos pone aquí esta información que viene del respondedor. Es primero los Gran Bretaña, Países Bajos y Bélgica y España. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con que ese es el orden y ese es el orden en el que tendrán que colocar a los atletas de la segunda posta. ¿Vale? ¿Por qué quiero poner el vídeo? Porque hasta ahora lo que habríamos aplicado es el orden en el que pasan por la contrameta, que sería ahora en este momento. Y en este momento el orden es Países Bajos, Inglaterra, Bélgica, España. ¿De acuerdo? Y así continúan hasta que llegan, pero ahora veremos que los oficiales que estaban colocando a los atletas, ¿vale? Pues los han colocado según el paso por el inicio de la última vuelta. Evidentemente en el 4x200 se sigue haciendo igual, porque no hay tiempo material para hacerlo, y esto sería para 4x400, 4x400 mixto y 4x800. Entramos ya en el último apartado. En cuanto a las pruebas de marcha, mencionar que a partir del 1 de enero, pues lo que hasta ahora era 20 kilómetros o 20.000 metros en marcha pasa a ser media maratón y el 35 pasa a ser maratón, ¿vale? Y además, algo que ya se estaba haciendo, pero bueno, para que quede igualmente reflejado en el reglamento, lo que se hace es dejar recogido que se recomienda siempre mostrar una paleta amarilla antes de emitir una tarjeta roja. Esto, bueno, el objetivo es, pues eso, dar la posibilidad al atleta de poder corregir su marcha y así que un mayor número de atletas finalicen la competición. Vale, aunque hasta el 1 de enero no sean distancias oficiales, sí que, bueno, vemos que ya en algunos sitios pues ya se han hecho algunas carreras de media maratón y de maratón. Y claro, relacionado con estos cambios de distancia, pues lógicamente se especifica también el tiempo que deben permanecer los atletas dentro del área de penalización. En el caso de la media, el tiempo se mantiene igual que en el 20, serán 2 minutos, y para la maratón 4 minutos. Además también se explica algo, también es importante, cuando un atleta no entra en la penalización o no se mantiene dentro el tiempo estipulado, el juez árbitro lo descalificará, pero lo descalificará solo en caso de que ese atleta continúe en carrera. Vale, si yo indico a un atleta que debe entrar en el área de penalización y a los 10 segundos sale de la área de penalización porque abandona la competición, abandona el circuito, ese atleta no debe ser registrado como descalificado, sino con un DNF. ¿Vale? Simplemente tener en cuenta pues cuándo debemos descalificarlo o cuándo debe aparecer como DNF. Estamos acabando con la presentación ya. Esto, se incluye en las carreras dentro del programa de carreras se incluye la carrera de 10 millas y se aclara que las millas son exactamente, 1.609 metros,
344 milímetros, ¿de acuerdo? No sé si me dice bien, 3344, supongo que sí, ¿no? Bueno, vale, esa es la distancia exacta de la prueba de la milla. Y esto es un recordatorio que no es novedad ahora reciente, pero sí que es casuística que por lo menos nosotros tenemos detectado. Y es que hay que tener en cuenta que cuando estamos controlando una carrera de milla sobre una distancia homologada, es decir, una milla que tiene su certificado de homologación, no algo que el organizador llama milla, pero que es una distancia aproximada, las marcas tienen que estar reflejadas o bien en décimas o bien en centésimas. Si hablando de milla en ruta. De milla en ruta, efectivamente. Milla en ruta, milla en pista, ya es la distancia normal. Vale, pues en milla en ruta, si tenemos un cronometraje totalmente automático, si tenemos una foto finish que habitualmente no la tenemos, ahí podríamos dar el tiempo en centésimas. Si tenemos cronometraje manual o cronometraje con transpondedor, la precisión con la que daremos el tiempo es en segundos. Entonces, la imagen que estamos viendo es la que no queremos, la que queremos es esta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente si estamos de árbitros o en un puesto de responsabilidad dentro de la carrera o de cronometradores. Tenemos que tener presente que queremos los tiempos así. Si hay una empresa haciendo un cronometraje con transpondedor, tenemos que hablar con la empresa de que queremos el tiempo de esa manera y evidentemente si lo estamos dando con décimas es porque el tiempo del transpondedor se inicia de una manera como mínimo similar a la de un cronómetro manual. Es decir, no que se dan unos tiempos ahí ajustados en base a algo, ¿no? Pues que se inicia bien con un pulsador o bien de alguna manera. Nada, como anécdota, para mí es lo siguiente, es que digo anécdota porque es algo que vivimos de cerca, y es que en las salidas, tanto en carreras de marcha como de carretera como a través, se iniciarán con una pistola, un cañón, una bocina, o poniendo en marcha otra señal de salida inconfundible e inequívoca para la competición, y que debe ser aprobada con antelación por Rural Athletics. Si se pone esta puntualización es porque cada uno daría la salida, en algunos sitios darían salidas con sistemas que para los atletas no eran claros de que era una salida, y entonces pues, tiene que ser una señal inconfundible e inequívoca. La foto que se pone ahí es porque en una prueba en la que los jueces, pues por el motivo que fuera, fueron a la prueba sin la pistola de salidas, pues se dio la salida buscando un vídeo en YouTube con el sonido y poniendo el micrófono y simulando la salida de esa manera, en un trail, hablo de un trail. Bueno, es la anécdota para acabar y para decir que del trail no vamos a hablar. La regla técnica 57 varió por completo y entonces la recomendación no es que comparéis cómo estaba antes y qué cambió, sino que afrontéis directamente la regla desde cero y bueno, pues, analizarla ahí. Esto es extendí ya luego esto. Nada, aquí simplemente una reseña a lo que os hablamos, que Eva y yo somos del Comité Gallego de Jueces, hemos hecho esta exposición en el congreso que tuvimos hace unas semanas y os invitamos a que dentro de 2 años os animéis a asistir al congreso y bueno, vernos en persona. Y nada, muchas gracias por atendernos y ahora quedamos a vuestra disposición para atender las dudas o consultas que os hayan surgido durante la presentación. Nacho y Eva, por toda esta exposición y por vuestra colaboración y disposición para llevar a cabo hoy el webinar. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Estamos siguiendo aquí, las que me habéis ido mandando tanto por privado como por el propio chat. Entonces vamos a intentar ir respondiendo a todas ellas. Tenemos primero una pregunta relativa
bueno, a la modificación o a la aclaración de las mallas en la marcha. Ante la duda de quién es la decisión de si una malla es ajustada o no, eh, bueno, Nacho Hueval. Sí, como todo el tema relativo a vestimenta, la decisión es del juez árbitro, aunque en caso de que el juez árbitro tenga dudas, pues puede consultarlo con el juez jefe de marcha, que a lo mejor tiene un poco más de formación, pero la decisión final es del juez árbitro. Vale. Tenemos otra consulta de Fran Lierganes. Nos dice que en el vídeo de la caída del testigo la acción es en una recta. ¿Qué ocurriría si fuese en una curva y el testigo avanza hacia adelante por las calles interiores? ¿Disminuirían la distancia? Bueno, ahí creo que la redacción de la norma, tal y como está ahora mismo, es bastante clara. Pone que el atleta puede abandonar su calle para recuperar el testigo siempre que al hacer esto la distancia a cubrir no disminuya. Por lo tanto, si sale hacia el interior de la calle y avanza hacia adelante por una calle que no le corresponde por dentro de la suya, pues lógicamente no sería válido porque está reduciendo la distancia a recorrer. Vale, gracias, Eva. Andrés Gago nos dice que la prueba de 300 vallas no viene recogida en la RC32 como prueba en la que se puede batir un récord del mundo. ¿Por qué? Bueno, en este caso, la verdad es que no lo han reconocido todavía como récord. Sin más, si hubiera una modificación más adelante, pues entiendo que lo incluirían y ya está. Por ahora, pues no lo reconoce World como tal. ¿Vale? Carolina nos dice, entonces, el 800 en pista corta, si cogen calle libre como el 400, la línea de salida ya no sería la misma, ¿verdad? Sería la del 400. Sí, claro. Las referencias son las del 400 y bueno, pues en el caso que comentas, en la pista de 180 entendemos que es igual. O sea, realmente la zona de la distancia que se corre por calles va a ser la misma y la calle libre es el mismo punto. Vale. Bueno, luego alguna aclaración del tema del 300 vallas. Disculpad, que habéis comentado bastante. Vale, no sé si alguien tiene alguna duda más. Por ahora no veo ninguna más en el chat. Simplemente alguna aclaración sobre el 300 vallas, que bueno, que en la retransmisión había salido al récord del mundo, WR, vaya. Nada, sin más, es un grafismo, no significa nada. Bueno, a ver. Leo nos dice, Leopoldo, me sigue generando dudas la redefinición de la RT24, que es la de los relevos. Porque hay que interpretar que se ha corrido la totalidad de la prueba con el testigo en las manos, RT24.5, a pesar de que se recoge metros atrás. Sí, bueno, yo creo que Eva en la exposición bueno, transmitió lo que se pretende con esta nueva modificación. Y es que efectivamente el testigo, en el caso de caída, recorrerá una distancia sin que vaya a la mano del atleta, pero se considera que es suficientemente penoso para el atleta el tener que hacer la recogida y volver bueno, a retomar el intercambio y todo esto, con el posible beneficio que se haya tenido por correr sin testigo. Entonces es verdad eso, pero se aclara precisamente eso, ¿no? Bueno, el hecho de caerse ya no es lo suficientemente, pues eso, repito, penoso para el equipo como para tener en cuenta el tema de vuelta atrás y todo esto. Gracias, Nacho. Y bueno, simplemente puntualiza Leo que, bueno, que se refería a metros más adelante, no metros más. Eh, entendido. Y por ahora no veo. Según tengo muy claro, es cuando esa condición afecta, por ejemplo, a una calificación. Bueno, en este caso no entiendo exactamente lo que quieres decir, Leo, pero bueno, como ha contestado Nacho. Vale, nos quedamos con esa respuesta. Creo que no hay más comentarios, más preguntas. Vale, pues bueno, vamos cortando. Y nada, simplemente agradeceros a todos los que os habéis unido hoy a seguir este webinar. Por supuesto, bueno, pues a Nacho y a Eva especialmente, así como a Guille de la Comisión de Formación, que ha estado echándonos una mano en la parte técnica desde detrás de las máquinas.
Y nada, simplemente pues eso, agradeceros vuestra presencia. Al final pues también vuestra participación nos ayuda y nos invita a querer seguir haciendo estas actividades. Pues nada, eso, tanto los jueces del Comité Nacional de Jueces de toda España como de, bueno, el resto de Latinoamérica, que también sabemos que tenemos bastantes compañeros de allí que nos siguen, como otra gente que está desplazada por todo el resto del mundo. Pues nada, un abrazo a todos y gracias por seguirnos. Y simplemente ya nos despedimos emplazándoos a todos al próximo 16 de diciembre, donde cuando realizaremos un webinar sobre el juez de seguimiento en trail running. ¿De acuerdo? Será el martes 16 de diciembre a partir de las 20 horas peninsulares y a las 19 horas en Canarias. ¿De acuerdo? Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias, Nacho, Eva. Un abrazo a todos los que nos habéis seguido y nos vemos pronto. Hola, un saludo a todos.